Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el frontend. Ha sido desarrollado con React. Tenemos el archivo index, ¿no es cierto? Index que se va a renderizar en esta etiqueta, en el archivo index.html, en este, como podemos ver aquí. Luego tenemos los distintos componentes que nos van a permitir realizar distintas acciones. app.js es un archivo donde vinculamos las diferentes rutas, ¿no es cierto?, con los diferentes componentes. Por ejemplo, listar vincula con el componente tarea listado, crear con crear tarea, etc. Para crear, luego tenemos el componente navegación. Navegación lo que va a ser un menú de navegación donde vamos a poder, digamos, linkear a los diferentes componentes usando lo que es el link acá, ¿no es cierto? Como podemos ver, link to nos permite, digamos, vincular digamos, esta petición, crear usuario, con el componente, en este caso, aquí si lo vemos, el usuario con el componente crear usuario. Bueno, el componente de crear usuario, lo que tenemos acá son los diferentes métodos. Esta es la parte que se va a renderizar. Tenemos el formulario, ¿no es cierto?, que una vez que enviamos el formulario va a invocar el método de enviar. El formulario a su vez tiene un campo, ¿no es cierto?, que está vinculado a un nombre, en este caso del usuario. El componente, este atributo tiene lo que, este objeto state tiene como atributo el nombre y un arreglo de usuario. Cuando la componente, digamos, se inicia, lo que va a hacer va a listar todos los usuarios, ¿no es cierto?, invocando este endpoint, este servicio que devuelve los usuarios, ¿no es cierto? Luego los introduce en el arreglo de usuarios del objeto state, y lo que hace es muestra cada uno de los usuarios. Luego tenemos el componente, el método de enviar, que lo que hace el método de enviar es insertar, o sea, es el método de enviar del formulario, como podemos ver. Inserta un usuario, ¿no es cierto?, invoca este endpoint, ¿no es cierto?, y le pasa como parámetro el nombre, que a su vez, digamos, este nombre, digamos, está asignado en el atributo nombre del objeto state de la aplicación. Eso básicamente. Con tarea es algo similar. Para crear una tarea tenemos los diferentes digamos, métodos. El formulario lo que hace es que invoca al método de enviar. El método enviar, en este caso, acá lo que hace es, hay una bandera, ¿no es cierto? Usa el mismo formulario para enviar que para editar. Y una bandera, ¿no es cierto?, evalúa si está editando, es decir, si editando es true, va a editar, y si no, va a crear. Para crear, se genera, digamos, un nuevo objeto con todos los atributos. Estos atributos, en este caso, son asignados desde state. Y luego invoca al endpoint insertar, y le pasa también como parámetro el objeto. Luego lista, ¿no es cierto?, lo que hace es linkea lo que es el listar, ¿no es cierto?, que listará todas las tareas correspondientes. Si edita, lo que va a hacer es va a asignar del state a un nuevo objeto, va a pasar el objeto y va a pasar el ID, ¿no es cierto?, de la tarea que se quiere editar. Apenas inicia, digamos, este componente, tenemos este método, un método asíncrono, component mode, que es cuando inicia.
Y lo que hace es, digamos, invocar al endpoint listar, donde retorna todas las tareas, ¿no es cierto? Si, es decir, si el listado, digamos, que se retorna es mayor a cero, lo que va a hacer, lo va a recorrer, como podemos ver acá, y en caso de que se quiere editar, se va a pasar la URL, por el ID por la URL, invoca este método, pasando el ID, ¿no es cierto? Y devuelve digamos, un objeto que lo va a, digamos, asignar al state. Y en este caso, como podemos ver, acá muestra en cada campo, en cada input del formulario, el valor ese determinado. Y en el listado lo que hacemos es, para listar, al iniciar el componente, invoca el endpoint listar, ¿no es cierto?, el backend, y lo guarda aquí, ¿no es cierto?, en el arreglo, en el atributo tareas del objeto de state, como podemos ver. Luego, lo que hace es, a ver, en este caso, recorre acá cada elemento, lo define como tarea y muestra, ¿no es cierto?, el contenido de la tarea, el autor, etcétera. A su vez tenemos un botón link, que lo que perdón, editar, que lo que hace es linkea a digamos, a esta petición, ¿no es cierto?, buscar, que lo que hace es invoca al componente crear tarea, que sería el formulario. Luego tenemos eliminar, que en el evento un clic lo que hace es invoca el método eliminar, pasándole el ID de la tarea. Y como podemos ver, lo que hace es, a través de este endpoint, del método delete, le envía el ID de la tarea y lista las tareas nuevamente.